estaba allá atrás, cuando mi pastor me dio el privilegio, me entregó el privilegio, lo típico que uno piensa, dice, ¿qué les puedo hablar a los jovencitos, verdad? Y en la noche el Señor me puso lo que tenía que hablar y estaba acá, allá atrás, y los veía a todos. Y entendí por qué tenía que hablarles esto. Yo siento algo bien fuerte en el espíritu, amados hermanos. Así que espero que el Señor me ocupe, que tenga misericordia, ¿verdad? Y que nos ayude. Así que vamos a orar. Aquí. ¿Ahí estoy? Sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por que tú nos has dado la oportunidad de poder reunirnos nuevamente, Señor, junto con mis hermanos, Padre Santo, para recibir de tu enseñanza, recibir de tu palabra, Señor. Pon, Señor, nuestros oídos atentos, Padre Santo, quita toda distracción, Señor, que pueda estar, Padre amado, merodeando, quita el cansancio, quita el sueño, Señor, actívanos, Señor, para que estemos prestos a tu palabra, Señor, y que la semilla, Padre amado, que tú quieres, Señor, que reciban tus hijos, Señor, esta se atesora en sus corazones, Señor, dando un fruto, Señor, en su tiempo, un buen fruto, Padre Santo, para que podamos, Señor, ser mejores hijos para ti. Señor, ocupa mi vida, Padre amado, pon lengua de discípulos, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean, Señor, guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo ruego, mi Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Ya. Han puesto atención a todas las palabras, ¿verdad? Amén. Han estado hermosas, hermosas. Y fíjese que ayer el día miércoles, cuando llegamos, día martes, comenzamos con una oración y una reflexión que hizo mi pastor, ¿verdad? En donde empezamos a preparar nuestro corazón, empezamos a tener nuestra tierra ya bien firme para que el Señor venga a poner de su palabra. Y el día martes tuvimos una jornada bien intensa, en donde se nos enseñó sobre la renuncia. ¿Qué más nos ha hablado? La mentira, ¿verdad? Con mi pastora. Nos han hablado la importancia de la llenura. La hermana Sarita nos estuvo compartiendo ayer las excusas. Y fíjese que cuando yo recibo este privilegio, yo tenía en mente otra cosa. Tenía en mente otra cosa que va más después, pero yo hoy día quiero hablarte sobre el carácter de un consagrado. El carácter de un consagrado. Y cuando yo le preguntaba el por qué el carácter de un consagrado, yo no voy a proyectar muchos, amados hermanos, me voy a centrar solamente en un versículo, que quiero que usted lo entienda, que lo entienda bien. Y te voy a hablar de un personaje que uno dice, sí, lo conozco porque lo conozco de nombre, pero cuando uno se empieza a interiorizar en este personaje, tú te das cuenta que tú perfectamente puedes llegar a ser como este personaje, a sacar las cosas buenas, a sacar los ejemplos que te da para poder tener una vida consagrada a Dios, porque de esto se trata este retiro, ¿verdad? Jóvenes sin tacha, activando la consagración. Y cuando nosotros hablamos de activar es algo que se tiene que echar a andar, ¿verdad? Algo que se tiene que mover, algo que tiene que suceder, ¿verdad? Y cuando hablamos de carácter, se refiere a un sello distintivo o una impresión.
Y esto me llama la atención porque dice, se esculpe algo, esculpir como una escultura, como un jarro. Yo esculpo algo en mí cuando tengo un carácter, algo que te forma. Es un conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje. O sea, a medida de que yo voy creciendo, ¿verdad? Me voy formando, voy adquiriendo experiencias. Yo voy formando mi carácter. Lo puedo formar para bien o lo puedo formar para mal. Si a mí me hacen daño y yo no tengo la madurez o la capacidad de soltar perdón, voy a formar un carácter duro. Un carácter duro. Hablaba hace un par de días con una jovencita y me decía, yo anulé todo sentimiento en mi vida. Y eso formó su carácter por algo aprendido, por algo, una experiencia que tuvo en su vida. El carácter te marca, el carácter te forma. Y se entiende como el actuar habitual de una persona ante cierto tipo de circunstancias. Y fíjese que esta palabra carácter muchas veces se confunde con el temperamento, que es totalmente distinto. El temperamento, dice la ciencia que el temperamento viene ya desde que nosotros nacemos, viene algo no sé cómo decirlo, no quiero decir metido porque es feo, pero ya viene incorporado en nuestro ser, el temperamento. Pero el carácter es cuando uno se forja a través de lo que te va pasando en la vida. Y como les decía, ¿es algo bueno o es algo malo? Entonces, en estos días, ¿verdad? Como les decía cuando comencé, el Señor nos estaba hablando de las renuncias, nos estaba hablando de tener excusas, de no tener más excusas, nos estaba hablando de la mentira, de cómo yo me tengo que comportar. Pero hoy día el Señor te quiere dar un carácter nuevo. Él quiere forjar un carácter distinto en ti. ¿Y por qué yo me conmovía allá atrás? Porque los veía a ustedes sirviendo. Los veía sirviendo y dice acá el carácter de un consagrado. Y un consagrado es una vida, ¿verdad?, que se caracteriza por la dedicación a Dios. Un consagrado, pero fíjese que ser un consagrado no solamente significa servirle en la casa para que los demás vean, uy, yo danzo, yo predico, yo doy giro 360, no sé. La vida de un consagrado parte desde que yo abro los ojos hasta que yo voy a dormir. No es cuando yo llego a la iglesia, no es cuando yo me pongo mi vestido de danza, no es cuando yo tomo mi trompeta, no es cuando yo tomo la guitarra, no es cuando yo tengo el privilegio de poder alabar, sino que la vida del consagrado pasa desde que tú comienzas o cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, tú ya tienes que comenzar a ser un consagrado. Entonces, esto es un compromiso. Llegar a ser un consagrado es un compromiso con Dios. No es un compromiso momentáneo. No es un compromiso porque hoy día estoy bien, voy a ir a alabar y voy a ir a danzarle con fuerza al Señor. Porque hoy día me siento bien, voy a cantar con todas mis fuerzas para que todos vean que estoy bien. Tengo que adquirir una característica, un carácter de hijo, un carácter firme. Y yo me quiero tomar de este versículo. Y dice,
en Daniel 1:8. Que Daniel precisamente estaba, este pasaje, este capítulo, es el versículo base, los anteriores, el 4, del retiro, ¿verdad? Donde nos da las características de un joven sin tacha. Pero aquí en el versículo 8 dice, pero Daniel determinó en su corazón que no se contaminaría, espérame un segundito, que no se contaminaría comiendo su porción de la rica comida y delicada comida del rey, ni bebiendo el vino que éste bebía. Por lo tanto, pidió al jefe de los eunucos, que se le permitiera no contaminarse. Aquí yo veo muchas cosas en este simple versículo. Pero, si usted no conoce de Daniel, yo le voy a contar algo de Daniel. Daniel nació en una familia muy noble, que de hecho no era reconocida la familia de Daniel. Fue durante la reforma de Josías. Y la fidelidad, en lo poco que tuvo Daniel, la fidelidad, fíjense, fidelidad, lo llevó a lo alto. Lo llevó hasta ser consejeros de reyes. Y esto también ayudó a que los demás lo pudieran ver como un líder. Solamente por su fidelidad a Dios. Entonces, sabemos que Daniel vivía en una cultura pagana, ¿verdad? Y eso lo podemos interpretar como en la época que nosotros estamos viviendo. En donde hubo momentos también que Daniel estuvo al borde de la muerte por la forma en que él vivía, en la forma que él se consagraba, en la forma de la fidelidad que tenía con Dios, estuvo al borde de la muerte también. Pero aún así, él nunca titubeó. Él tenía una palabra clave que aquí lo dice en este versículo, la determinación. Y fíjese, si usted se recuerda, anoche el pastor John nos estaba hablando cuando estábamos aquí todos, él decía, usted va a orar con fe y determinación. Y la palabra determinación es tan clave, amados hermanos, es tan clave en la vida de nosotros como jóvenes, que esto te marca un inicio en el antes y el después. O sea, yo tengo la capacidad de poder determinar si voy a seguir a Cristo o voy a tener la capacidad o la determinación de irme hacia otro lado. Y yo me imagino que usted está determinando seguir a Cristo. Pocos. O están durmiendo o realmente no han determinado en su corazón seguir a Cristo. Yo sabía en que me iba a meter en la pata a los caballos hoy día, así que yo espero que el Señor me ayude y me respalde, porque esto también golpea a uno lo que está hablando. Usted sabe que la palabra, cuando el Señor la habla, ministra primero al que la va a exponer. Y sabe que cuando hoy estaba estudiando esto, aquí en este verso nos habla de la vida de Daniel, ¿verdad? Y nos muestra una manera de prosperar a pesar de la cultura donde está ubicado. En dónde está ubicado. Y fíjese que cuando dice, pero Daniel determinó en su corazón que no se contaminaría comiendo su porción de la rica y delicada comida del rey, ni el vino que éste bebía. Yo decía, estamos inmersos en un mundo en la actualidad en donde es muy fácil contaminarse.
En la actualidad es muy fácil que alguien te ofrezca algo a cambio de otra cosa. En la actualidad se da todo tan fácil, se lo voy a graficar de una manera muy burda, amados hermanos. Ganarse dinero sacándose fotos en los pies. ¿Dinero fácil? ¿Sí o no? Aunque usted tenga los pies feos, va a ganar dinero igual. Y yo me ponía a pensar en eso. Cuando yo no decido o no determino seguir a Cristo, consagrarme a Cristo día a día, yo puedo caer fácilmente en que me engañen, en negar a Jesús, en querer comportarme de una manera distinta para poder ser aprobado por el resto. Y yo después llego el día domingo, hoy voy a danzar porque es domingo. Y cuando yo los veía aquí, sobre todo a los vientos, yo decía la importancia, el Señor me hacía poner en mi corazón la importancia que tienen de cuidar su lengua, de cuidar lo que sale de su boca, de cuidar las manos, de cuidar lo que tienes que ministrar a través del poder de la trompeta. Porque tú no te puedes parar aquí arriba con dobles pensamientos, porque ¿qué es lo que vas a ministrar a través del sonido de la trompeta? ¿Vas a traer libertad? ¿O vas a traer el dolor o vas a traer lo que tú estás pensando? Si yo me pongo aquí a danzar o a hacer corros, fíjense que los pasos, amados hermanos, marcan la fuerza y marcan la fuerza del caminar. Si mi camino está torcido, ¿qué voy a ministrar yo aquí? Si yo tengo la capacidad de traer melodías con el violín, de traer melodías con mi voz, de traer melodías con las manos, mis manos están consagradas para tocar el piano. Le pido al Señor que ocupe mis manos para entregarle melodías al cielo. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener el carácter. No son tiempos para jugar. No son tiempos para que nos distraigamos. No son tiempos para que digamos un día, si soy cristiano, le creo a Cristo, le creo a Dios en sus promesas y me pasa algo y me trato de esconder de Dios. Porque aunque tú más te quieras esconder de Dios, Él va a salir a tu encuentro todo el rato y te va a molestar hasta que tú caigas y te rindas ante Él. Fíjese que Daniel se mantuvo fiel a Dios durante el reinado de 4 reyes. Mucho tiempo. Y en ningún momento él dejó de mirar a Dios. En ningún momento él dejó de serle fiel. Entonces, cuando llamaban, les molestaba tanto la actitud que tenía Daniel y lo mandaron a espiarlo, ¿verdad? Y no podían encontrar nada malo en él. No podían encontrar nada malo en él. Entonces, ¿qué importancia entre nosotros los jóvenes, cuando nos encontramos afuera con nuestros amigos, con la gente de la universidad, con la gente del trabajo, con la gente del colegio, aún así con nuestros mismos familiares? ¿Qué importancia tener el mismo carácter aquí y allá afuera? ¿O estoy permitiendo que las cosas de afuera contaminen mi corazón?
Mire, aquí me llama la atención cuando dice, pidió al jefe de los eunucos que se le permitiera no contaminarse. Y muchas veces nos hemos visto envueltos en conversaciones no edificantes. A más de alguno le ha pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Participamos de esas conversaciones? ¿O tenemos la capacidad de decir, ¿sabes qué? A mí me molesta lo que tú estás hablando? ¿Ha tenido la capacidad de hacer eso? ¿O ha participado de esas conversaciones? Porque a mí me ha pasado. Y yo soy la primera que avergüenzo mi carne. Por eso le decía a una jovencita en el día del taller, al Señor no le gustan las mezclas. No le gustan las mezclas ni de lo que pensamos, ni lo que hablamos, ni lo que vemos. Fíjese que cuando estaba allá atrás, hacía todo el recorrido de todos los que estábamos acá, y tan importantes los que están ahí atrás en edición también, que tienen que cuidar también sus ojos. Porque si yo no cuido mis ojos y consumo cosas que no corresponden, ¿cómo yo voy a plasmar lo que Dios quiere que entregar a través de una imagen? ¿O cómo yo puedo dirigir una cámara, ¿verdad? Un video, tratando de plasmar lo que está pasando aquí para poder trasladar la presencia del Señor a donde están en las casas, ¿verdad? ¿Cómo yo lo puedo trasladar si yo no estoy consagrado, si yo no preparo mi corazón, si yo no le digo, Señor, por favor, ocúpame? Si yo doy cabida a contaminarme con las cosas de afuera. Si no tengo la capacidad de decir, ok, espérate, estoy aquí, pero también tienes que respetarme y yo no quiero escuchar lo que tú estás hablando. Pero cuando nosotros queremos hablar de Cristo, ellos nos callan y nosotros ¿qué hacemos? ¿Hablamos o nos callamos? Nos callamos. ¿O quién tiene la capacidad de decir, no, yo te voy a seguir hablando de Cristo? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a que nos avergüencen, porque tenemos miedo a no ser aceptados por la sociedad, porque tenemos miedo a no querer tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo creo en el Señor, yo sé que Dios tiene algo para ti diferente. En cambio, nuestra mentalidad es débil. La mentalidad que tenemos, amados hermanos, es débil. Y fíjese que cuando Daniel fue apresado, o sea, llevado a cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Él tenía alrededor de 17 años, la edad promedio de acá. Y fíjese que la ciencia dice que el carácter se forja entre los 13 y los 22 años. Y usted, amado hermano, está en la etapa precisa para determinarte tener el carácter de un consagrado. Y no hacerlo solamente porque viniste al retiro, no solamente porque se invirtió dinero en lo que estás haciendo, no solamente porque para que los demás te vean, sino que el día de mañana, el día domingo, cuando nosotros salgamos de este refugio que Dios nos puso en esta semana, amado hermano, se van a venir ataques. Si tú determinaste en tu corazón cambiar, el enemigo te va a querer atacar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a responder de manera correcta o vas a decir, mejor me voy, mejor me alejo, mejor no quiero? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a tomar las armas y vas a enfrentarte al enemigo?
¿O vas a querer ser siempre el mismo? ¿O no vas a permitir que Dios tome tu vida? ¿O vas a seguir huyendo? Porque Dios te ha llamado más de alguna ocasión. Y te ha dado más de alguna prueba de que Él es fiel y verdadero. Pero hay algo que tú no quieres soltar. Hay algo que te está manteniendo dormido. Y eso tú tienes que renunciar. Determinación y convicción, amados. La determinación, fíjense, se considera como un sinónimo de valor u osadía. Tener la fuerza de carácter. Nosotros como jóvenes, la gloria de nosotros es la fuerza. Y no la fuerza física, sino que ese ímpetu, ese querer, esa pasión. Yo de repente los veo aquí y tan apasionados, se ven tan hermosos. Pero vuelvo a la carga, yo atrás, el Señor me hacía tener la inquietud. ¿Serán igual de apasionados estando afuera, hablando de ti? ¿O serán tan apasionados cayendo en lo que están hablando los demás? ¿A qué vinimos al retiro? ¿Venimos a jugar? ¿Venimos a buscar de Cristo? ¿Venimos a renunciar? Yo no sé si estoy siendo muy dura. Yo lo siento mucho, pero es lo que el Espíritu me puso. Y sí, el Señor me decía que te iba a poner palabras nuevas, melodías del cielo. Y cuando yo los veía acá, las melodías eran tan hermosas que hacían cambiar la atmósfera y abrían los cielos. Y eso iba acompañado con el sonido de los vientos. Yo no sé lo que el Señor va a hacer, pero sí sé que hoy te tienes que determinar a tener un carácter distinto. El carácter de un consagrado. Y como les decía, un consagrado no es solamente servirle al Señor, sino que dar la vida al Señor. No solamente llegando a la iglesia, sino que yo consagro mi vida en la forma de hablar, yo consagro mi vida en la forma de caminar, yo consagro la vida en la forma de mirar, en la forma de moverme, en la forma de, inclusive en la forma de escribir, en la forma de mirar, en lo que yo quiero expresar, en el cuerpo, en cómo me visto, en cómo me paro, ante cómo me enfrento a situaciones. Ese es un consagrado. Si a mí no me cabe en la cabeza o no me hace pensar que aquí un hermano, una hermana te está hablando de que te tienes que consagrar en tus pensamientos, si no me empieza a molestar en el corazón, amado hermano, yo no sé en qué esto estás pensando. Si yo no dejo actuar al Espíritu Santo en mi corazón, olvides, amado hermano, que nos vamos a transformar en un consagrado.
Entonces, cuando hablamos de tener un carácter, ¿verdad? Un hijo de Dios, esto se debe caracterizar por ser íntegro, por tener una vida íntegra, por ser puros, por ser honestos. Por ser buenos amigos. Ayer mi pastora nos hablaba de la mentira, ¿verdad? De que si alguien tenía algún problema con otra persona se acercara, de que no había que tener malos tratos, de que no había que hablar mal de la otra persona, de que teníamos que tener amigos que seamos honestos entre nosotros, que seamos verdaderos. Con cosas tan simples, yo soy consagrado. Tenemos que ser confiables para que Dios confíe en nosotros. Fíjese que en Daniel, ay, menos mal, ya. Ay, perdón por ser tan llorona, amados hermanos, pero como les decía, de verdad lo siento muy fuerte en el espíritu. Y yo prefiero llorar a hacerme la fuerte aquí. Después yo creo que van a puro hablar. Hoy la hermana dijo puras pesadeces, no vino a decir nada bueno, pero hay que hacer caso, ¿no? Sí, hay que hacer caso. Y fíjese que en Daniel, quiero que esto también le ponga mucha atención. En Daniel observamos 5 características. 5. Yo puse 5. O indicadores que acompañan a una persona en consagración, que caminan en integridad. Y una de ellas es la obediencia a Dios. Ser obedientes. Y creo que tengo un puntito hoy día de ser obedientes. Pero para lograr la integridad, ser una persona íntegra, tenemos que ser obedientes a Dios. Caminar en obediencia. Cuando Dios te responda a algo, te responda que no. El no de Dios es no. No es para la interpretación de uno. Porque muchas veces nosotros como jovencitos queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Queremos que nos digan lo que nosotros queremos oír. Queremos que nos digan que nosotros estamos aprobados en todo, porque no tenemos la capacidad de poder decir o tener la madurez de recibir un reproche, de recibir una corrección. Y nos enojamos. Y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y pataleamos y no quiero ir más a la iglesia, no quiero porque se portaron mal conmigo. ¿Qué dice la palabra? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y cuando yo dejo de asistir a la iglesia o dejo de buscar a Dios, ¿lo estoy amando? ¿Estoy obedeciendo a la palabra? Dígame algo, pues, amado hermano. No estamos obedeciendo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser mal agradecidos con Dios? Segundo punto, una actitud excelente. Daniel era excelente. Lo encontraron 10 veces mejor en todo. ¿Y quién no quiere llegar a ser 10 veces mejor? Hoy poquito, amén.
Yo quiero ser mejor. Yo quiero que un día, no sé, podamos todos mejorar, ¿verdad? A medida que vayamos creciendo. Otro punto, fidelidad en el desempeño de sus roles. La fidelidad en lo que yo hago. Sean fieles en lo que comparten, sean fieles como se desempeñan en la iglesia, sean fieles como se desempeñan afuera, sean fieles con lo que creen, sean fieles con lo que Dios puso en tu corazón. Si no es por nada, amado hermano, que el Señor tuvo tanta misericordia de nosotros y nos encontró, nos escogió de entre lo vil y lo menospreciado. No te sacó por ser bonito, no te sacó porque tú le caías bien, no te sacó porque hoy pobrecito está desamparado. No, amado hermano, te sacó para que tú portes una verdad, para que tú seas luz entre la oscuridad. No para decir aquí solamente un día domingo, hoy yo vengo a danzar y sirvo en la iglesia y al otro día me olvido de Dios. Tenemos que ser dignos de la gloria de Dios. Tenemos que ser dignos de ser portadores de la gloria de Dios, amados hermanos. Tenemos que atesorarla de manera tan preciada en nuestro corazón que jamás se nos tiene que olvidar de dónde Dios nos sacó. Nunca se te tiene que olvidar. Porque si en el día en que tú olvidas de dónde Dios te sacó, te estás negando. Estás negándolo. Estás negando la obra hermosa que Él hizo contigo. Y tú sabes que tienes propósito. No solamente con los que están en tu casa, sino con los que te rodean. Y en algún momento tiene que despertar nuevamente la pasión. No sé en qué número iba de los puntitos, pero la pureza personal. La única manera de yo poder ser más puro es buscando y teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se lo digo para que no sea tan fuerte? Porque ya el silencio como que me intimida un poco, pero debemos caminar consecuentemente con lo que decimos, con lo que pensamos. Y ser consecuentes, amados hermanos, en la época que ustedes viven, en la edad que ustedes viven, es difícil. Yo también tuve la edad de ustedes. No soy muy adulta, soy joven todavía. Y aún así a veces cuesta. Pero yo le pido al Señor hoy día que les ayude a hacer esto. Así que yo los animo, mis amados hermanos y hermanas, por la compasión de Dios, por ustedes, que dediquen sus cuerpos como una ofrenda viva que es santa
y agradable a Dios. Esta es la manera lógica de adorar. Y eso es lo que me gustó. La manera lógica de adorar. Por eso cuando nos habla de un carácter de consagrado, una vida de consagración, no es solamente venir al templo y levantar las manos, sino que también es saber cuidar mi cuerpo afuera, es saber cuidar lo que hablo, es saber cuidar lo que veo, porque así también yo le doy adoración a Dios. Si la palabra dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo no voy a poder cuidar mi cuerpo? Y no solamente es, amados hermanos, es la parte física, sino que la parte espiritual. Nutrirme de la comunión, nutrirme en la oración, nutrirme en la palabra, tener el pensamiento, pedirle el pensamiento de Cristo que venga a mi mente, cauterizar pensamientos negativos y pedirle al Espíritu Santo que Dios ponga los pensamientos que Él tiene para ti. Yo le pido al Señor que la generación que está acá sea levantada de una forma extraordinaria, que no titubee al momento de decir, esto está mal. Si yo tengo la delegación, yo tengo la responsabilidad de pararme en un altar que es santo, en un altar en donde el Espíritu Santo baja, ¿verdad? En un altar en donde yo puedo ir a entregar mis cargas y me paro acá, no yendo consagrado, no haber orado antes. Amado hermano, yo le pido al Señor que se revele en ti esa importancia, que no es solamente esto físico, un micrófono, sino que salen palabras que vienen del cielo y se devuelven nuevamente. Nosotros las hermoseamos un poco más, pero todas las cosas que se nos vienen a la mente es por causa de Él. La adoración que nosotros sacamos es por causa de Él. No seamos mal agradecidos, no nos escondamos de Dios. Yo creo que usted es valiente. Yo creo que usted es valiente. Yo creo que un día el Señor salió a su encuentro por un propósito. Yo creo que un día el Señor dijo que usted era de forma distinta de lo que hay allá afuera. Y no te marcan de una manera y no te dejan tachada con algo que te dicen a ti, sino que tú tienes el carácter de otra persona. El nombre que tú tienes es diferente a lo que te dijeron. Yo no me puedo quedar por lo que dicen los demás, sino que yo tengo que creer lo que dice el Padre sobre mí. Yo no le puedo creer las mentiras del enemigo, porque tú eres más, porque tú vales más, porque todo lo que te dieron, eso quedó fuera, porque lo que tú tienes que adquirir ahora es la fuerza del Espíritu Santo, para que cuando te pares allá y toques ese instrumento de viento, salga con poder. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, amado hermano. Y yo no sé si usted tiene la valentía de poder decirle al Señor y determinar en su corazón que quiere consagrarse a Él, que quiere tener esa característica de un consagrado. Yo no le voy a decir que pase, yo no le voy a hacer un llamado. Usted sabe solamente. Usted sabe si usted quiere tener ese carácter. Usted sabe si usted el día de hoy decide, yo sé que el Señor va a hacer cosas inmensas, va a hacer cosas tremendas. Y no porque tenemos que tener el carácter de poder pedirle al Señor
que nos haga entender la importancia de ser un consagrado. Y los demás, si se quedaron ahí, comienzan a orar. No sea un expectante y ayude